Bueno, damos paso, por tanto, a la primera conferencia ya del curso. Ya va a ser algo mucho más específico, lo vais a notar, no tan general como la anterior, que consistía en un panorama que aclarase a quienes no conocen la época algo, aquellos años de literatura. Esta primera conferencia se titula Las revistas literarias andaluzas del medio siglo y sirve de pórtico a lo que luego dos compañeros van a hablar de grupos más específicos en esa literatura. Hay una frase que se suele repetir cuando estudiamos las revistas literarias, de un ensayista, poeta madrileño, Guillermo de Torre, que dijo: en el principio fue la revista. Y, en efecto, esto es muy repetido porque casi todo el mundo conviene en que una revista da muchas más primicias que un libro, porque cuando el libro aparece, decía él también, ya es un cadáver. En cambio, en una revista están los primeros textos de un escritor casi desconocido, están los primeros textos traducidos de algún autor que llega por primera vez a un país. En la revista encontramos monográficos y homenajes que en los libros no se encuentra. Por tanto, la revista es una plataforma de difusión esencial de la literatura y una vez que ha pasado el tiempo, esa revista nos queda a los investigadores como un pozo sin fondo, muy rico, para conocer lo que en una época determinada se hizo. Las revistas, por tanto, tienen el privilegio de anticipar lo que luego los libros van a recoger, y también tienen el privilegio de ser, por su actualidad y su periodicidad, el lugar idóneo para ciertas polémicas de la época. No entenderíamos la literatura de los años 50 sin las polémicas que se dan en las revistas. Sin la revista Ínsula y Laye no entenderíamos las polémicas sobre la poesía como comunicación o la poesía como conocimiento. Tampoco entenderíamos la polémica entre Buero Vallejo y Sastre sobre posibilismo e imposibilismo, que también se da en las páginas de la revista. Y no entenderíamos la polémica de Dionisio Ridurrejo y otros falangistas entre los excluyentes y los hombres comprensivos del régimen. Por tanto, las revistas literarias de los años 50 es un campo fundamental para entender nosotros aquella época. Como aquí muchos de vosotros sois alumnos de Filología Hispánica y otros de Humanidades, yo quiero invitaros desde este momento a que, si alguna vez tenéis en mente hacer un trabajo de investigación de cara a vuestro máster o incluso de cara a los estudios de doctorado, tengáis muy en cuenta las revistas literarias, que es un campo que hemos trabajado bastante en nuestro grupo de investigación en la facultad. Por si alguno estuviera interesado, que se ponga en contacto con nosotros, porque aquí tenemos nosotros material de sobra para esos trabajos de investigación. Bueno, también Andalucía publica muchísimas revistas literarias, sobrepasaría el centenar de revistas las que se publican aquí. Como son muchas, yo lo que voy a hacer es dividir mi intervención en una primera parte mínima, casi una introducción, en la que voy a nombrar 40 y tantas revistas, solamente nombrarlas, enumerarlas para que sepáis de qué estamos hablando, y luego haré 5 consideraciones generales sobre todas ellas. Mirad, la provincia que menos publica en aquellos años revistas es Almería, y tiene una revista interesante que se llama Horizontes. En Jaén se publica Aljaba, Advinge y Linares. En Málaga, Papel Azul, Gibralfaro y Caracola. En Huelva, Chabola y La Niña. En Córdoba, Cántico, Adarve, Aglae, Arcángel y Alfoz. En Granada, Norma, Vientos del Sur, Ilíberis, Veleta, Don Alambro, Molino de Papel, Cuadernos de Teatro, Caracol, Clave y Diálogo. En Sevilla, Cumbres, Guadalquivir, Poesía, Floresta de Varia Poesía, Aljibe, Ontanar, Ixbilian, Libélula, Marisma, La Trinchera. En Cádiz, El Parnaso, Platero, Alcaraván, Caleta, Ánfora, Calandria, La Venencia, Madrigal. Solamente he citado 40 y pocas, pero ya digo que esta lista es muy extensible, sobrepasaría el centenar de revistas las que se publican en los años 50, del 46 al 62 aproximadamente en Andalucía. Como no voy a entrar en detalle de cada una de ellas, voy a hablar de forma general de 5 aspectos. Voy a hacer 5 reflexiones. La primera, las revistas y la periferia geográfica y cultural. La segunda reflexión, en torno a las revistas, la guerra civil y la propaganda franquista. La tercera, las revistas, el pensamiento y la crítica. La cuarta, las revistas y la censura. Y la última y quinta reflexión, las revistas y la universidad, ya que estamos en la universidad. Comienzo con la primera reflexión. Lo primero que debemos plantearnos es la cuestión de la periferia geográfica y cultural.
No hay duda de que Madrid es el foco cultural de la época y le sigue Barcelona. Esto se debe fundamentalmente al centralismo político, al centralismo institucional que, bueno, ha brillado en toda la historia de España y particularmente en la dictadura. Y por tanto, está claro que cualquier escritor de la periferia española está deseando recalar algún día en el Café Gijón y encontrarse allí a los maestros y hablar con Aleixandre y publicar en una revista del centro de España y que lo reseñen en Ínsula. Por tanto, Madrid es verdad que es el foco. Sin embargo, a medida que nosotros nos vamos metiendo en este mundo, en esta marabunta de la revista, descubrimos que por toda la geografía nacional hay muchísimas revistas que tienen que ser estudiadas y no todas han sido estudiadas. Por ejemplo, habría que ver El molino de papel en Cuenca, Deucalión en Ciudad Real, Doña Andrina en Guadalajara, La isla de los ratones en Santander, esta es fundamental, El cobaya en Ávila, Ansi y Orejudín en Zaragoza, Dau al Set y La Calandria en Barcelona, Davo en Palma de Mallorca, Ganigo en Santa Cruz de Tenerife, Alor en Badajoz, y junto a todas ellas, tres esenciales en Andalucía, Cántico en Córdoba, Platero en Cádiz y Caracola en Málaga. Bien, ya digo que no quiero atiborrar con nombres y con títulos, pero lo quería decir para que veáis que estamos hablando de diversidad y de riqueza cuando hablamos de las revistas literarias. Todas estas revistas y las andaluzas también tienen un doble interés, por lo menos doble. Por un lado, cuando nosotros miramos esas revistas descubrimos allí algo que existió y que hoy día no existe. No existe en la medida en que lo hemos olvidado. Esas revistas han dado a conocer allí a escritores quizás de segunda fila, considerados hoy día autores secundarios, que no tuvieron el prestigio o la relevancia de otros, pero que son escritores muy notables y que desde entonces no han sido reeditados en las editoriales ni han sido estudiados. De forma que si no acudimos a estas revistas, desaparecerán para mucho tiempo de nuestra memoria. Caso claro, la revista Alcaraván, que se publica en Arcos, es fundamental para conocer un poeta tan grande como Julio Mariscal. Si no vamos al Alcaraván, nunca conoceremos a Julio Mariscal, porque sus libros hoy día no se reeditan. En segundo lugar, las revistas publicaron a gente que en su momento no era conocida y que con el paso del tiempo sí fueron gente de talla internacional. Los poemas juveniles de Lorca hay que buscarlos en las revistas, a pesar de que hoy día sea un tipo de talla internacional. Lo mismo ocurre con las revistas andaluzas, que empieza a publicar a gente muy joven, que en su momento era gente inédita, novel, prácticamente desconocida, pero que luego empezaron a sonar en las letras. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la revista Caracola de Málaga, donde publica casi por primera vez José Miguel Ullán, cuando tiene 19 años, 18, 19 años. En las revistas, por tanto, o Pilar Paz Pasamar, que estará aquí, que empieza en Platero con sus primeros poemas, siendo también bastante joven. Esa es la primera reflexión que yo quería hacer. Las revistas literarias en la periferia nacional nos va a dar sorpresas que ya no nos las están dando las revistas de Madrid y Barcelona porque son muy conocidas. Hay que ir a la periferia en busca de autores secundarios o de autores que eran muy jóvenes cuando empezaron a publicar. Segundo lugar, quiero hacer una reflexión sobre la guerra civil y la propaganda franquista en relación con las revistas. Como yo decía antes, todavía persiste el luto, el hambre, las cartillas de racionamiento, y todavía hay gente que está exiliada, y gente que no puede publicar, y gente que está penando por haber sido pro-republicana. Sin embargo, a medida de que pasan los años, la mitad de los años 40 ya anuncian que algo está cambiando en el franquismo. Esto se aprecia en las revistas. En torno a 1946, es decir, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y España se quiere desligar del discurso totalitario nazi y fascista, desaparecen algunas revistas que habían sido las señeras, las conspicuas del franquismo. Desaparecen, y los títulos hablan mucho del imperialismo, del deseo esencialista del franquismo, ¿no? Vértice desaparece en el 46, Escorial en el 50, Juventud en el 45, Garcilaso en el 46, Cisnero en el 46 y Fantasía en el 46. A partir de entonces empiezan a publicarse otras revistas que buscan un espectro más plural. No solamente quieren divulgar la propaganda franquista o adoctrinar a los españoles dentro del nacionalcatolicismo, sino que buscan nuevas vías ideológicas y estéticas.
pretenden remozar las letras. Y ahí es donde tiene mucho que ver las revistas andaluzas, porque hay varias revistas andaluzas que aportan por primera vez en la historia de la literatura española nuevas estéticas. Y sobre todo lo que aportan es la integración de nuevas estéticas. No es como la revista Garcilaso, que va por una línea muy clara, no es como la revista Espadaña, que va por otra línea muy clara, sino que hay algunas revistas andaluzas, que buscan la integración, el eclecticismo estético. Sobre todo hay 3 revistas sobre las que voy a decir brevemente unas notas. La primera de ellas es la revista Cántico, en Córdoba. La revista Cántico apareció en el año 47, cuando mueren las revistas franquistas, pero no tuvo notoriedad hasta que en los años 70 la reivindica Guillermo Carnero y otros novísimos, ¿no? Una revista que pasa 30 años prácticamente sin pena ni gloria, pero que cuando se descubre en los años 70 vemos que hay una serie de notables escritores que están ahí. Ricardo Molina, Pablo García Baena, Juan Bernier, Julio Aumente y Mario López, en aquella Córdoba provinciana de los años 40, lo que intentan es luchar contra la literatura tan acuartelada que se estaba haciendo en España. No quieren seguir el clasicismo garcilasista, no quieren seguir el existencialismo tremendista y no quieren seguir el realismo social, sino que lo que pretenden es una vía en la que se dé cabida a lo estético, y para ello van a integrar en el poema a veces un componente culturalista, un componente sensorial, un componente pagano, un componente vitalista. La literatura por la literatura, la construcción del poema como un hecho artístico y estético en sí, más allá del mensaje de esa poesía como comunicación franquista o antifranquista que hacen otros. Bien, por tanto, Cántico sería una de las primeras revistas que tendríamos que tener en cuenta como remozadora de la literatura que se hace en aquella época tan patriótica y tan católica. La segunda, y de ella va a hablar, no hablo más porque de ella va a hablar Olga Rendón en su conferencia. La segunda revista se dio aquí en Cádiz. También parece mentira que en el fin del mundo, es decir, cerca de África, aparezca una revista de la calidad y la diversidad de Platero. En el caso de Platero no son varios los escritores que están ahí, sino que sobre todo hay un alma, que es Fernando Quiñones, que busca por donde sea colaboraciones. Digo que es paradigma de la literatura de la época porque aquí sí que llegan distintas corrientes. Y lo mismo nos vamos a encontrar a maestros como Juan Ramón Jiménez, Alberti, Salinas o Alexandre, poetas sociales y comprometidos como Otero, Celaya, Ángela Figuera o José Hierro, poetas esteticistas y neobarrocos como García Baena y Molina, que acabo de decir, poetas irracionalistas y surrealistas como Carlos Edmundo de Ori, Carriedo, La Bordeta, Cirlot, van a traducir a Rimbaud, a Shelley, a T.C. Eliot, a Paul Eluard. En fin, parece mentira que una revista que está en la periferia lograra publicar aquí a toda esta gente, ¿no? Desde Cádiz. En tercer lugar, otra de las revistas que terminan con el panorama acuartelado de las revistas del franquismo es Caracola, que se publica a lo largo de 23 años, esto también es algo raro, que una revista dure tanto, en Málaga. Lo bueno que tiene Caracola es que al nacer en Málaga va a querer reivindicar la figura de Manuel Alto Laguirre y con él la figura de los maestros del 27. Así que a Caracola le debemos en la posguerra, igual que a Cántico, la reivindicación de los maestros del 27. Y allí van a publicar Alto Laguirre, Alexandre, Guillén, Alonso, Alberti, Salinas y Diego. Pero también, como duró 23 años, la revista va a publicar a muchos jóvenes. Por ejemplo, a José Miguel Ullán, que decía yo antes. Lo bueno de la revista es, como digo, la diversidad, la pluralidad de generaciones, pero también la pluralidad de estéticas, porque allí publican escritores oficialistas, falangistas, sociales, marginados, exiliados, y nos encontramos textos simbolistas, comprometidos, religiosos, surrealistas, puros. Diversidad. También en Caracola vamos a encontrar una serie de homenajes que parecen muy raros desde la perspectiva de hoy día. Homenajes a comunistas y republicanos, como el caso de Miguel Hernández, o a Antonio Machado, una revista del franquismo que homenajea a este tipo de escritor. Y luego también es muy valiosa la revista porque proyectó una serie de monográficos dedicados a la poesía de las distintas regiones españolas. Y hay números monográficos dedicados a la poesía andaluza, por ejemplo, a la granadina, norteafricana, valenciana, catalana, aragonesa. Un deseo
de reordenar y conocer y reconocer el panorama poético español. En fin, esta es la segunda reflexión que quiero hacer, y es que las revistas andaluzas sirvieron para remozar, para refrescar, para aunar las distintas tendencias literarias y poéticas que hubo en España en los años 50. La tercera reflexión tiene que ver con el pensamiento, con la ideología, con la crítica. Las revistas literarias son fundamentales para conocer el pulso cultural, el pulso intelectual de una época. Allí es donde se manifiestan las polémicas intelectuales. Los rectores de la época, Laín Entralgo, los profesores de la época, Antonio Tobar, Aranguren, López Aranguren, Tierno, escribieron en las revistas. Ya un viejo y mayor, Ortega y Gasset, escribió en la revista. Por tanto, la revista sirve para conocer qué piensan los maestros, pero también qué piensan los jóvenes. Esos jóvenes que empiezan a dar ya batalla, como un Dionisio Ridruejo, un Manuel Sacristán, que proceden del falangismo, también están ahí. Pero en esa revista hay también gente más joven del antifranquismo. Juan Goytisolo, Castellet, son los que van hablando poco a poco de qué sucede en España. La revista, por tanto, es fundamental para conocer qué se pensaba en la época, para conocer o tener una idea del momento intelectual y cultural. En España hubo revistas de prestigio, sobre todo en Madrid. Las más famosas: Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Correo Literario, Clavileño, Índice, Papeles de Son Armadán, en Palma de Mallorca y Punta Europa. En estas revistas encontramos ensayos, reflexiones, notas de lectura, reseñas, polémicas intelectuales, información general sobre un recital, sobre la concesión de un premio, sobre el fallecimiento de un escritor, la conmemoración de un aniversario, la reedición de una obra. Toda la literatura está a veces en estas revistas. En Andalucía también las revistas tenían a veces una parte, una sección dedicada a la crítica, al ensayo, a las notas de lectura. Pero no hubo en Andalucía grandes revistas de crítica literaria o de reflexión o de pensamiento. Por eso llama la atención y tenemos que subrayar la existencia de una revista que apareció en Córdoba en el año 60 y 61, que se tituló Praxis, siguiendo la idea de la filosofía de la praxis de Antonio Gramsci, y que se subtituló, esto sí es muy llamativo, en el franquismo se subtituló Revista de Higiene Mental de la Sociedad. Una revista que nace, por tanto, para lavar la mente, para, en la medida de lo posible, quitar suciedades y que la gente piense de cero, que no haya ahí pensamientos adoctrinados por el franquismo. Detrás de esta revista estuvieron dos psiquiatras, uno menos conocido, José Aumente, y el otro sí, muy conocido, Carlos Castilla del Pino. Fue el impulsor de esta revista, que, como os digo, sigue la pragmática y la praxis de Gramsci. En la revista se escribe sobre política internacional, sobre sociología, sobre arte y también sobre literatura. De hecho, hay una sección que se denomina Arte y Sociedad, y hay otra sección que se denomina Textos Escogidos y que siempre trae fragmentos del Juan de Mairena de Antonio Machado. De forma que, aunque no hubo, y con esto termino el tercer punto, no hubo grandes revistas de pensamiento y reflexión en Andalucía, sí llama la atención esta praxis que comulgó con los principios del realismo social, porque entre otras cosas estaba ahí Carlos Castillas del Pino, y se reivindicó la figura de Juan de Mairena y del arte como social, ¿no? como función social del arte para transformar el mundo en el que vivimos. El cuarto punto del que quiero hablar es el de las revistas y la censura. La ley de censura del 38 y luego la del 66 persiguió lo que se iba publicando en las revistas, porque sabían que las revistas hablan de actualidad y por tanto había que vigilar mucho lo que sus directores hacían. Las revistas tuvieron muchísimos problemas y así hay cajas de revistas y de informes de censura en Alcalá de Henares, en la Administración General del Estado, en el Archivo General del Estado, ¿no? Ahí notamos cómo hubo problemas. Nos hablará de ello Manuel Ramos. La revista Platero tuvo grandes problemas para publicar a Rafael Alberti. En el número 7, por ejemplo, Fernando Quiñones no puede publicar un poema que dedica a Alberti. O en Platero intentó Camilo José Cela publicar un fragmento inédito de La Colmena
y también fue rechazado. Así que las revistas tienen esos problemas. Ahora bien, los directores se buscan la fórmula para poder sortear la censura. Tienen un ojo puesto en el lápiz rojo del censor y otro en la imprenta para ver cómo pueden ir colándole un gol, ¿no? Y al final consiguen hacer ciertas cosas, ¿no? Así que las revistas literarias fueron las que empezaron a romper contra el dictamen de la dictadura y buscaron los poros por donde podían ir haciendo cosas. La revista Espadaña, que se publica en el norte de España, en León, en el año 44 ya publica 6 poemas galegos de García Lorca. Esto también es una barbaridad, que García Lorca, la oveja negra del primer franquismo, aparezca en una revista. No se puede publicar en España. Lo mismo le pasa a Alberti, no se puede publicar en España y se tiene que ir a Argentina, a Losada, pero en cambio ya aparece poemas suyos de Hora Marítima en la revista Platero o empieza a publicar en Caracola. La revista, por tanto, lo que va a servir es para que, en primer lugar, aparezcan en España los nombres de escritores que la censura no dejaba publicar en forma de libro. El hecho de que Platero se llame Platero es justamente por el homenaje que rinden a Juan Ramón Jiménez. Y esto hace que el propio Juan Ramón Jiménez publique 8 poemas en la revista Platero. Así que un exiliado que reaparece en España. Lo mismo decía yo antes de Alberti, que se publica poemas de Hora Marítima en Platero. Ricardo Molina, al que antes lo mencioné en Cántico, publica una oda a Luis Cernuda, otro de los republicanos que se marchan. Y esta primera oda a Cernuda nos pone en antecedente del gran homenaje que le realiza la revista Cántico a Cernuda en el año 55. Ricardo Molina publica en Cántico un artículo titulado Justicia Poética Luis Cernuda, en el número 5. Y posteriormente se publican poemas de Como quien espera el alba en Cántico. Y posteriormente, ya en agosto-noviembre del 55, se consagra un número triple a la memoria, no, a la vida, porque todavía vive de Luis Cernuda, donde hay textos de otros escritores, donde hay ensayos, donde hay poemas de Cernuda, donde hay poemas de otros escritores. Por tanto, las revistas, y aquí también hay buenas tesis doctorales por hacer, las revistas fueron fundamentales para reivindicar, restituir el nombre de los exiliados, para luchar contra el olvido que muchos de ellos habían sufrido en la España franquista. Y en quinto y último lugar, quiero hablar, puesto que estamos en la universidad, de la relevancia que las publicaciones universitarias han tenido. Hay que partir del hecho de la educación escolástica que se vive en el primer franquismo. Es un plan pedagógico que está asentado sobre un ideario muy nacionalista, muy imperialista, muy esplendoroso, ¿no? Y lo que interesa son las ideas de hispanidad, de cristiandad, de nación, de catolicismo, y lo que interesa son los reyes católicos, el Mio Cid, lo que interesa es Felipe II, lo que interesa es el buen nombre del cristiano, la idea de España. Eso es lo que interesa, ¿no? Por tanto, las universidades, a través de ciertos órganos, van a difundir estas ideas. Hay muchas revistas que publican los órganos dependientes del SEU, el sindicato de estudiantes universitarios, ¿no? el Sindicato Español Universitario. Y son revistas que buscan fundamentalmente la propaganda nacional católica. Revistas como Alerta, Estilo, Cuadrante en la Universidad de Barcelona, Juventud, Haz, Cisneros, Alférez, La Hora en Madrid, Cisne en Valladolid, Claustro en Valencia, Proa en Zaragoza, Cátedra y Trabajos y Días en Salamanca. Son revistas del régimen, aunque algunas de ellas, como La Hora, empiece a publicar a Alfonso Sastre y de ahí muchos palos al teatro de la época, pero son revistas del régimen, por tanto es un foco fundamentalmente de propaganda nacional católica. Esto está así hasta el año 51, en que llega al Ministerio de Educación Joaquín Ruiz Jiménez. Se le considera un liberal dentro de, bueno, se puede hablar del liberalismo en una dictadura, se le considera más progresista que otros compañeros ministros, y él va a permitir que se publiquen ciertas revistas anexas o anejas al SEU, pero donde se va a ir metiendo textos más polémicos. De forma que aparecen revistas universitarias en las que vemos un antifranquismo. Esto sucede porque las revistas universitarias tienen una ventaja, y es que no pasan la censura. Al director del SEU se le cree o se le asigna ya credibilidad, es decir, se piensa que es un hombre del régimen y por tanto él mismo es el que va a censurar lo que va a publicar.
Esto hace que muchos directores que fueron falangistas desencantados empezaran a meter textos antifranquistas. Así que las revistas del SEU, las revistas del Sistema Universitario Español, también deben ser analizadas porque traen textos muy, muy buenos. Muchas revistas que alimentan el panorama académico literario, por ejemplo, Aldebarán en Madrid, Champa en Vizcaya, Acemar en Barcelona, Ábside en Burgos, Pliego Crítico en Oviedo, Arco en León. Todas estas, y sobre todo tres, son fundamentales para conocer la literatura de la época. Laye, que publica la Delegación Nacional de Educación, dependiente de Cataluña y Baleares, Laye. Acento Cultural, que lo publica la Delegación del SEU en Madrid. Y, por último, Alcalá, que también la publica la Jefatura Nacional del SEU en Madrid. Estas tres revistas son esenciales para conocer lo que los jóvenes universitarios de entonces estaban escribiendo. Como digo, desde el principio Andalucía también aporta su tesela en este mosaico, sobre todo dos ciudades, las dos universitarias, Sevilla y Granada. En los años 50 hay un profesor en Sevilla, Francisco López Estrada, estaba antes y sigue después, que va a servir de referente a aquellos jóvenes universitarios. Él es el director de Floresta de Varia Poesía, que se publica del año 50 al 53 como cuaderno literario de los anales de la Universidad Hispalense. Y poco después aparece la revista Aljibe, que se publica en la Facultad de Filosofía y Letras y que va a estar dirigida por Aquilino Duque, Juan Collantes de Terán, Antonio Gala y Ángel Medina de Lemos. En principio es una revista para la universidad, para que los jóvenes de Hispánica como vosotros o de otras carreras puedan publicar sus primeros textos, pero gracias a su interés por rescatar y buscar gente de otros lugares, ahí van a publicar Juan Ramón Jiménez o Vicente Aleixandre. Imaginaros lo que puede suponer para un universitario de 18 años, como cualquiera de vosotros, 18, 20 o 25, poder publicar en su revista a Juan Ramón o a Vicente Aleixandre. Y van a seguir buscando firmas de la primera y la segunda generación de posguerra. Por tanto, lo que vosotros podáis estar haciendo ahora o queráis hacer en un futuro, de una revista fotocopiada y con grapas que nadie se va a acordar de ella, apenas se publica y que ni siquiera vuestros compañeros van a comprar, a lo mejor 50 años después puede servir para descubrir ahí a gente como Aleixandre o Juan Ramón Jiménez. Granada es todavía más rica y plural que Sevilla, porque la vida universitaria de Granada, y vosotros conocéis Granada, irradia muchísimo al resto de la ciudad, hasta el punto que la vida cultural de Granada pasa por la vida universitaria, ¿no? Allí se publica ya en el año 43 una revista, igual que Vértice, igual que Garcilaso, igual que Escorial, que se titula Norma. Indica mucho de su contenido y es una revista, por tanto, del SEU y que lo que busca es la propaganda, las normas, el Catecismo Nacional Católico. Pero de esta norma aparece un suplemento con un título así también gracioso que se llama Don Alhambro, y este suplemento poético, aunque es localista, tiene el valor de publicar a los jóvenes poetas granadinos y, por ejemplo, tiene el valor de reivindicar en el año 55 la figura de García Lorca. Por tanto, los jóvenes universitarios del 55 en Granada también están llamando la atención sobre García Lorca. En ese mismo año 43 aparece otra revista que se llama Vientos del Sur, la publican los alumnos de la Universidad de Granada en la Facultad de Filosofía y Letras, y aquí hay otro profesor fundamental para conocer el devenir de las revistas andaluzas, Antonio Gallego Morel, que junto a Miguel Cruz Fernández son los directores, los encargados de esta revista. El mismo Antonio Gallego Morel y Miguel Cruz van a publicar luego otra revista universitaria, que esta tiene también una novedad, y es que está dedicada al teatro, se llama Cuadernos de Teatro. En la época hay muy pocas revistas dedicadas al teatro. Aparecen una que se llama Teatro y otra que se llama Primer Acto en los años 50 en Madrid, pero hay muy pocas revistas dedicadas al teatro y esta es una de ellas. Aparecen obritas de gente que está empezando a escribir, pero estudios sobre Fuenteovejuna dentro del franquismo, un estudio universitario sobre Fuenteovejuna es muy sintomático, y ahí por primera vez se va a reivindicar la obra dramática de Lorca también. Por lo tanto, una revista universitaria, pero que tiene enjundia, ¿no? Y luego va a seguir Clave, luego va a seguir Diálogo, va a seguir Caracol, fundamentalmente publicada por los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras o en algún caso por alumnos de los colegios mayores. Bueno, estas son las 5 reflexiones que yo quería hacer. En conclusión, lo que yo venía a contar es que en estos años 50
se dan ciertas circunstancias relacionadas con las revistas. En primer lugar, que desaparecen las revistas más claramente a favor del franquismo, las nacionalcatólicas de los años 43, 42, 46, que se amplían las líneas ideológicas y estéticas en las revistas, y en esto tiene mucho que ver las revistas andaluzas como Platero y como Caracola, que aparecen revistas prestigiosas de crítica literaria, la más señera que todavía pervive, Ínsula, y luego Cuadernos Hispanoamericanos, Clavileño. De todas ellas habría que rescatar una no muy conocida que se llama Praxis y que se publica en Córdoba. Que hay que reivindicar la periferia cultural para entender la España de la época, no solo del Café Gijón vive un escritor de los años 50, dije antes, y por tanto habría que rescatar todas estas revistas. Nosotros estamos en la provincia de Cádiz. En Jerez hay infinidad de revistas, desde Cauces hasta las de barrios de los años 60, Madrigal en Puerto Real, en Cádiz ya dije antes Caleta, Platero, en Arcos Alcaraván. Hay muchísimas revistas muy cerca que nadie ha estudiado nunca, y esos son trabajos de fin de curso para el máster, eso lo tenéis que hacer. Que existen muchas revistas estudiantiles y universitarias, y que muchas veces lo único que necesitáis es un profesor que esté detrás de vosotros, como estuvieron Gallego Morel o López Estrada detrás de los universitarios de los años 50. Aquellos universitarios se llamaban Antonio Gala, y hoy es Antonio Gala. Antoñito sería entonces, ¿no? Antoñito Gala. Por tanto, que vosotros creáis también en nuestras posibilidades con visión de futuro. Lo que uno publica ahora puede servir de tema de conferencia dentro de 50 años, los cursos de verano de Gijón, quién sabe, ¿no? En fin, y por último, lo que quiero terminar es con la reflexión tan conocida del ensayista, ¿no? Que al principio yo dije, Guillermo de Torres. En el principio fue la revista, y es verdad. En la revista nos vamos a encontrar las primicias de escritores hoy día desconocidos o de consagrados que en aquel tiempo apenas eran conocidos. En fin, he terminado en la medida de lo posible, lo más rápido que he podido, por si ahora tenéis alguna pregunta, porque disponemos de un turno de pregunta o de intervención o de aclaración o cualquier otra cosa. Bueno, en ese caso hacemos un descanso y para desayunar o tomar un café, porque ahora sí que habrá tiempo, y volvemos a las 11 con la siguiente conferencia, que será de una profesora que viene de Valencia, Chelo Candel, y que va a hablar de la poesía ya en concreto de Ángel García López.